así de esta manera, va a hacer que la perturbación viaje a través de la cuerda, haciendo que las partículas que constituyen la cuerda, por ejemplo aquí, esta partícula, comience a oscilar, y la perturbación que se generó en la mano de la persona comience a viajar a través de la cuerda, ¿correcto? Eso es lo que tenemos. Ahora de aquí, cuando la onda se propaga y las partículas del medio oscilan de manera perpendicular a la dirección de propagación, podemos decir en este caso de que aquí vamos a hablar de las ondas transversales. Y cuando se propagan de manera, en este caso, paralela a la dirección de oscilación de las partículas del medio, se le va a denominar ondas longitudinales. Profesor, pero ambas necesitan de un medio para propagarse. Sí, en este caso la cuerda, y en este caso puede ser un fluido, llámese agua o llámese aire. Correcto. Eso es lo que tenemos. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, señores, a partir de ello, podemos observar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos decir, ¿qué pasa cuando hay una combinación de ambas, no? Por ejemplo, así. ¿Qué pasaría? Alguien que me comente, a ver, ¿qué me podría decir? Que acá hay una superposición entre ambas, ¿sí o no? ¿Correcto? Eso es lo que vemos. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos ahí lo siguiente. En este caso, cuando se genera una superposición de ambas, es decir, tanto de ondas longitudinales como transversales, aquí la resultante debido a esa superposición de ambas va a ser algo parecido a esto, ¿correcto? De por aquí podemos decir que en cada uno de los casos la perturbación se ha propagado. ¿Por qué? Porque es necesariamente a través del medio físico del cual ellas se han propagado. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de un pulso ¿qué viene a ser? Esa transferencia de energía, pero en una sola vez que va a propagarse a través de el espacio. Y conforme pasa el tiempo, acá la perturbación viaja, así, de esta manera. Correcto. Les puedo decir aquí, de que para un instante t igual a 0, aquí se encuentra la perturbación, y ese pulso, esa perturbación, viaja en un intervalo de tiempo t, toda esta distancia. Entonces, la distancia sería vt. Ahora de aquí, como queremos representar la función de onda, podemos decir acá de que en este caso la función que representa esa onda va a depender de la posición x y del tiempo t, ¿correcto? Ahí está. A ver.
Desde acá podemos decir que esta función, que depende de posición y de tiempo, en este caso, aquí, podemos observar de que acá nosotros lo que tenemos es lo siguiente, de que como depende de la posición, va a estar cambiando en todo instante en términos de x. Como depende del tiempo, va a estar avanzando conforme pasa el tiempo. De modo que tenemos ahí esta propagación de esa perturbación. Ahí está. Y si se propaga hacia la derecha, la función de onda va a estar aquí como una función de posición menos velocidad-tiempo. Correcto. Ahí está. Y por acá podemos decir de que en este caso, aquí, la expresión de la función de onda cuando se propaga hacia la derecha sería aquí, en este caso, negativa. Acá vamos a corregir. Aquí, como está propagando a la derecha, va a ser negativa. Y si se propaga hacia la izquierda, ya, acá está. Hacia la izquierda va a ser positivo. Ahí está. Sí estaba la observación. Disculpen, pensé que no estaba. Bien, ahora veamos aquí una onda periódica. Ahí está. Una onda periódica se forma cuando la fuente que la genera realiza oscilaciones también periódicas. Es decir, por ejemplo, si realiza una oscilación en un segundo, en el siguiente segundo realiza la misma oscilación, en el siguiente y así sucesivamente. Pero eso quiere decir que en este caso la onda va a estar formada por esos pulsos consecutivos que se han ido generando de manera periódica. Y acá podemos decir lo siguiente. Cuando hay ondas periódicas transversales, como la onda en una cuerda que se está propagando, se debe a que tenemos por aquí una fuente, que puede ser, por ejemplo, este bloque y esta resorte. Cuando el bloque comienza a oscilar respecto a su posición de equilibrio, aquí las partículas del medio van a comenzar a oscilar, de modo que la perturbación viaja a través de ellas, así de esa manera. Y la velocidad que va a tener la onda va a tener un valor igual a lambda, la longitud de onda, por la frecuencia, que debe estar en metro por segundo. Correcto. Y por aquí, cuando hablamos de las ondas que son longitudinales, como por ejemplo el sonido, acá podemos ver que las regiones que se forman aquí van a ser regiones de alta y de máxima presión, donde alta presión significaría que la onda aumenta su intensidad, y la región de mínima presión, que la onda disminuye su intensidad. Correcto. El sonido, por si acaso, es una onda de presión. Bien. De modo que por aquí tendríamos lo siguiente. Si la onda se está propagando así de esa manera, podemos nosotros, al igual como lo hicimos en el movimiento armónico simple, analizar tramo a tramo, desde un tiempo t hasta la octava parte del periodo, perdón, las 2 octavas parte del periodo, 3 octavas y así, aumentar de octavo en octavo para que te des cuenta aquí cómo es que las partículas del medio van a estar oscilando, así de esa manera. Como están oscilando así, podemos decir en este caso que las partículas, al estar oscilando, hacen que la perturbación, toda esta longitud de onda que estaba por aquí, viene por acá y también se comienza a propagar la onda. Correcto. Eso es lo que tenemos, donde su velocidad sería igual a lambda por la frecuencia. Y de aquí tenemos que esa onda senoidal, que es del tipo longitudinal, viaja a la derecha por ese fluido. Ahora, ¿cómo podemos describir matemáticamente a la onda?
a través de una función de onda. Por ejemplo, cuando tenemos el x igual a 0, le puedo llamar a coseno de omega t. ¿Por qué? Porque significaría que la onda estaría comenzando a propagarse y las partículas del medio describiendo un movimiento armónico simple, de modo que en el instante t igual a 0, la ecuación del movimiento armónico simple sería pues a lo largo de y, porque este es el eje y, sería a, la amplitud, coseno de 2pi por f, por t. Ahí está. De modo que, por ejemplo aquí, ¿qué vamos a hacer? Como ahora estamos diciendo que la onda se debe propagar hacia la derecha, aquí, ya nos vamos a verlo para el instante de tiempo t, sino va a ser para un instante de tiempo t menos x sobre v. ¿Por qué? Porque se propagó hacia la derecha. Correcto. De modo que recordemos que el coseno de menos θ es igual al coseno de θ, ¿no? Por ser una función par. Recuerda eso. Muy bien. Eso es lo que tenemos. ¿Y aquí? Entonces, aquí, operando esto, sería el omega sale a coseno de 2 pi f por x entre v menos t. De modo que, si es que nosotros este valor de f lo introducimos aquí, ¿cómo sería? Por f sería, pues, la rapidez es igual a lambda por frecuencia. Frecuencia y frecuencia se va. Cuando la frecuencia llega aquí, sería la inversa del periodo. Y tendríamos pues a coseno de 2pi x sobre lambda menos t sobre el periodo. ¿Bien? De modo que el número de ondas sería 2pi entre lambda, que estaría en radian por metro. La frecuencia expresada como la rapidez por el número de onda, que está en radian por segundo, y reemplazando aquí todos esos términos en esta ecuación, tenemos que el x y t, de la cual depende la función de onda, va a estar expresada en dicha función como a coseno de k por x, más o menos omega t. Correcto. Eso es lo que tenemos. Donde menos significa que la onda avanza en la dirección más x. Y más cuando avanza hacia menos x. Correcto. Eso tenemos. Ahora, ¿qué onda viaja en la dirección? Allá. ¿Cómo podemos saber en qué dirección está viajando la onda? Si tenemos el instante t igual a 0, y luego, para la posición x igual a 0, recuerda tú que acá la función de onda está expresada por y, que va a depender tanto de la posición como del tiempo. ¿Correcto? ¿Bien? A ver, una aplicación. A ver, ya, 2 minutos para que la puedan hacer y un puntito siquiera para su cuarta práctica. A ver, adelante, chicos. 3 minutos para que por lo menos hagan la uno, la 2 o mínimo 2 de los 4 ítems. Adelante.
Profesor, disculpe, esto se sube al Classroom, ¿verdad? Sí, claro. ¿Ya lo tienes? Adelante. ¿Ya lo tienes o todavía no? Yo tengo pero lo subo ahorita. ¿Ya? Ya sube la A y ahí después haces la B. Nos explicas nada más la A, cómo lo has hecho y así a grosso modo. Rapidito nomás para continuar. A ver, vamos a empezar claro, ¿ya? Bien. A ver, ¿ya lo subiste? Ahí está. A ver, Ismael, explícanos a ver qué has hecho. Mm, ya. Ahí, Eh, eh, ya, en sí, espera. profesor, era solo reemplazar fórmula en sí. Correcto. Solamente para reemplazar bueno, como es facilita la primera siempre, eso es lo bueno. Ya, a ver, explícanos cómo lo has hecho. A ver. Profesor, sí, yo tengo la imagen, si no, para evitar el problema. Ah, ya, compártelo pues. Ya mejor. Te voy a dar el cojos. Activa tu micro. Ya puede ver. Espérate. Ahí está, perfectamente. Adelante. Ya. Como te dice que el extremo es. Pero para hallar la amplitud, eso sí lo leí de problema nueva que decía que extremo máximo y lo consideré como que la amplitud máxima es 0,075 metros. Ya, la velocidad te da de dato que está arriba, que es de 12 metros sobre segundo, y la fórmula de velocidad para una onda es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Ya, Muy y bien. reemplacé, ¿no? Te da la frecuencia también, te da de dato que es, a ver, es 2, ¿no? Y ahí saca la longitud de la onda. La longitud de la onda, que es 6 acá. Saqué esto, después de una vez hallado la longitud de onda, hallamos el número de ondas, que es K. Entonces, K es 2pi entre la longitud de onda,
que sale pi tercios radianes sobre metros. Y por último, una vez tenido el número de ondas, sacamos la velocidad, no, la frecuencia, que es igual a la velocidad por el número de ondas. Y igual nomás reemplacé y salió esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. ¿Alguien más lo ha hecho? ¿Alguien más? Bien. Gracias, Ismael. Bien, entonces, a ver, ya. Ismael nomás. Entonces, como Ismael nomás lo ha hecho, a Ismael nomás se le cuenta. Bien. Esta es la cuarta. ¿Tus apellidos cuáles son? Dávila Salcedo. ¿Tu nombre? Ismael. Listo. Ah, no, tercera no, 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 no. Acá hay un error. Listo. Ahora sí. Muy bien. Continuemos entonces. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos del movimiento ondulatorio, señores, usualmente hablamos de un movimiento que varía de forma armónica, es decir, debe ser expresado en términos del coseno y del seno, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de ahí podemos decir lo siguiente. ¿Cómo sería entonces la expresión para la velocidad y para la aceleración, ¿no?, de las partículas? Allá, fácil. Como nosotros sabemos, aquí tenemos la posición para cualquier instante de tiempo, en cualquier posición, siempre va a ser A por el coseno de kx menos omega por t. Y de esta función podemos decir, una observación, ¿no? Esto de aquí, nosotros cuando hemos pues la propiedad de la función par, recuerda que el f de x es igual a el f de menos x, ¿te acuerdas? Cuando la función es par, ¿no? Se da lo mismo que yo exprese el f en teta como el f en menos teta. ¿Se acuerdan de esto, no? Cuando la función es par. Y el coseno justamente es una función par, en ese caso. Es por eso que yo lo puedo escribir como coseno de kx menos omega t o omega t menos kx, donde uno es el negativo del otro. ¿Se entiende, no? ¿O hay alguna duda ahí? Hable ahora, calle para siempre. Bien, entender que se está entendiendo. De la velocidad en y, a que es igual, derivada de la función de onda con respecto al tiempo. Y eso me da la velocidad de cada partícula en cada posición en cada instante de tiempo. Entonces derivo, y acá sería, bueno, derivada de coseno menos, aquí como estoy derivando respecto al tiempo, sería pues derivada de el argumento, sería el omega sale por el seno, porque derivada de coseno es menos el seno, de omega t menos kx. Y la aceleración sería igual a ¿qué? A la segunda derivada de la función de onda con respecto al tiempo, o también la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como ya tengo ello, ¿qué hago? Derivo nuevamente respecto al tiempo. ¿Okay? Otra vez, derivada del seno, coseno, sería menos omega cuadrado por a, coseno de omega t menos k veces x. Correcto. Eso es lo que tenemos. Bien. Ahí está. Muy bien. Y por aquí, la aceleración en y, si observas bien, ¿qué forma tiene? En este caso, observa que aquí sería menos omega cuadrado por la posición en y de xt. Así de esa manera. Y si la derivada
de y con respecto a x, sería pues la pendiente de la curva. ¿Por qué? Porque recuerda, cuando tú ves la variación de una coordenada con respecto a otra, ¿qué te da? Una inclinación, de modo que en la segunda derivada con respecto a x, ¿qué te da? La curvatura. Entonces tú puedes decir acá, si yo derivo por segunda vez la posición, o sea, esta función, con respecto a x, sería menos k cuadrado por el y de xt. De modo que de esa ecuación 9 y de esa ecuación 10, ¿qué tienes? Aquí das tu cociente. Al hacer el cociente, tendrías lo siguiente. Si observas acá en el segundo miembro, y de xt y menos omega cuadrado se va, ¿y qué me queda? Omega, aquí, al cuadrado, entre k cuadrado. O sea, se fue el menos del omega cuadrado y el menos del k cuadrado con este y. ¿Pero qué cosa es omega sobre k? La rapidez de propagación de la onda. Y eso elevado al cuadrado. De modo que, aquí, de esta expresión, ¿qué tenemos? Como esto sería el v al cuadrado, aquí, agrupando convenientemente, o ordenando convenientemente, sería la segunda derivada de y con respecto a xt, con respecto a x, eso sería igual a 1 sobre v al cuadrado, la segunda derivada de y con respecto a t. ¿Bien? Y esa es la función de onda. Ahora, quiero saber cómo es la rapidez. ¿Qué hago? Voy a tomar una parte infinitesimal de la cuerda y aplico mi segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí la tensión que está a lo largo de la cuerda, aquí tendría el mismo valor, porque es la misma cuerda. La vamos a descomponer aquí y aquí, en una componente f de x, en una componente fy, en una componente fx, en una componente fy. Como la tensión está a lo largo de la cuerda, como te acabo de decir, entre esta componente en la horizontal y esta componente en la vertical, como son, iguales en valor. De modo que para esa masa que yo tengo, que digo, la componente de f de 1 en la dirección y, así, con respecto a f, hay que ser igual a menos la derivada de y con respecto a x, es decir, sería pues la pendiente de quién, de esta función, que en este caso sería de esta gráfica, y eso para un x determinado, un x cualquiera. Luego, hacemos lo mismo, pero para la otra componente, el f2 en y. Entonces de aquí, esto sería pues la pendiente, pero ya no en el punto donde está x, sino en el punto x más delta de x. ¿Así? Entonces, ¿de qué te das cuenta? De que aquí, por ejemplo, el f en y, en este caso respecto de f, como está hacia la izquierda, va a salir negativo. Y en el otro caso, como está hacia la derecha, va a salir positivo. Correcto. Eso es lo que tenemos. De ahí tenemos la pendiente de la curva en el punto x y la pendiente de la curva en el punto x más delta de x. Entonces la fuerza neta sería la suma. Suma de dos, pero es la suma aquí de la relación de la masa, que sería densidad lineal, por el diferencial de x, sería densidad lineal, densidad lineal mu, por el diferencial en x, sería delta en x, por acá la segunda derivada de y con respecto a t, sería f factorizado por la diferencia de estas dos. Pero ¿qué observamos? De que aquí, si nosotros mandamos esto a dividir, lo tenemos así. Pregunta, si tenemos ello, en el límite, cuando el delta de x tiende a 0, tendríamos esta expresión. Pero ¿qué cosa viene a ser esto? Sería la derivada de la función que está en paréntesis o no. La función que está en paréntesis es la derivada de y con respecto a x. Si ahora derivo nuevamente, sería la segunda derivada con y respecto a t. Así es, amigo. Desde aquí tenemos la ecuación de onda, que hace un rato ya la habíamos deducido en términos de la rapidez, y de ahí que observa que la rapidez de qué depende, de la fuerza que está aplicada y de la densidad lineal. De modo que, comparando esas ecuaciones, aquí tenemos que la inversa de v cuadrado sería igual a la densidad lineal entre el valor de la fuerza y tensión.
Desde aquí, la rapidez de la onda transversal en la cuerda sería raíz cuadrada de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal. Ahí tienen una aplicación. Entonces, si nosotros aquí, perdón, observamos, aquí, a ver, le voy a ayudar aquí. Esto yo lo hago. ¿O quieren hacerlo? Hablen. ¿Quieren hacerlo? No lo quieres hacer. Ya, bueno. Muy bien. A ver. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué dice acá? Un extremo de una cuerda horizontal se conecta a la punta de un diapasón que gira, perdón, que vibra con 120 Hz. El otro extremo pasa por una polea y sostiene una masa de 1.5 kilogramos. La densidad lineal de masa de la cuerda es de 0.055 kilogramos por metro. ¿Qué rapidez tiene la onda transversal en la cuerda? Allá, resolución. Sabemos lo siguiente. Parte A. Me piden la rapidez de propagación, o sea, la rapidez de la onda. Si esta es la onda, se está propagando a través de esta cuerda, sabemos que la tensión en la cuerda se mantiene constante. Ahí está. De modo que sabes aquí que la cuerda tiene una determinada densidad lineal. Y con esa información necesitas conocer cuál es la rapidez de propagación. Desde aquí, señores, directamente podría decir allá, la rapidez sería igual a qué. En este caso, perdón, como nosotros tenemos aquí, en este caso la cuerda, sería la raíz cuadrada del módulo de la tensión entre la densidad lineal. Profesor, pero esa tensión, ¿cómo la voy a encontrar? Bueno, como te hablan de aquí, que hay una polea, y esta a su vez sostiene un pequeño bloque, una masa, de por aquí. Tengo aquí la tensión T,
y por acá la tensión T. Así. Listo. Y por aquí, obviamente, el peso, ¿no? Sería, pues, ¿de cuánto? Sería de 55 por 10. Bueno, acá, considerando que G vale 10, sería 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 newton. ¿Ya? Entonces aquí, el valor de la tensión debido al equilibrio, es que todos serían iguales en módulo. Ah, ya está. Listo, chicos. Ya está. Ya tenemos ahí, a ver por acá. 16,51. Gracias, Ismael. Muy bien. Entonces ya, si yo tengo ello, automáticamente la rapidez debería ser igual a que a la raíz cuadrada del módulo de la tensión. Sería 55 por 10 a la menos 2 entre la densidad lineal, que vale, en este caso, ¿cuánto? Ah, perdón. Lapsus aquí. Aquí, esta era la densidad lineal. Disculpa. El bloque es de 1,5 kilogramos. Entonces aquí, ya, esto vale ¿cuánto? 15 newton, ¿sí? Ahí está. Y el valor de la tensión, este también vale 15 newton. Ahí está. Entonces la cuerda, la tensión debe ser la misma. Entonces sería 15 entre el valor de la densidad lineal. Sería 55. Muy bien. Y aquí solamente operas y ya tienes la rapidez, ¿cierto? Bien. Aplicativo el problema. ¿Ya? Ahí ya usted mismo lo calcula nada más. Parte B, la longitud de onda. Como ya tiene la rapidez, pregunta, como ahora te piden a ti lambda, o sea, la longitud de onda, parte B, piden lambda, ¿qué tengo? La rapidez será igual a lambda por la frecuencia. La rapidez ya lo tienes de la parte anterior. Esto ya es conocido. Lambda es lo que yo quiero y la frecuencia es lo que te dan. Como está vibrando acá un diapasón con 120 Hz, de aquí simplemente vas a colocar el valor de la rapidez que tienes acá, lo colocas aquí, correcto. Ahí está. Y con ello se acabó. Y conoces el valor de lambda. Y esto me sale en metro. Ah, ya, y esto me va a salir en metro por segundo, ¿no? Por ser rápido. Muy bien. Ahí está. Tenemos ello entonces. Muy bien. Y la parte C dice, ¿cómo cambian las respuestas en los incisos? En este caso, A y B, si la masa aumenta a 3 kilogramos. Bueno, ahí simplemente hacemos los mismos cálculos y lo vemos ahí. Muy bien. ¿Alguna duda en esta parte? Muy bien. Ya que no hay dudas, continuemos. Muy bien.
Muy bien, a ver, ya, aquí. Vamos a ver la energía. Cuando hablamos de la onda, así como cuando vimos, pues, en el movimiento armónico que iban a describir las partículas del medio por el cual se propagaba la onda, entonces, dicha onda cuando pasa a través de cualquier medio, ¿qué hace? Transporta energía y cantidad de movimiento. Pero al transportar energía y cantidad de movimiento, entonces, ¿cómo sería esa cantidad de energía que transporta? Bueno, si observamos aquí, para la cuerda, en este punto tenemos una pequeña variación de la posición en X y en Y, cuando la onda se ha propagado. Y para este punto A también observamos aquí una componente de la fuerza en Y y otra componente en X. De modo que aquí la fuerza en Y, ¿a qué será igual? A menos esta fuerza por la derivada de Y en xt con respecto a x. Mejor dicho, lo que está haciendo es tomar esta pendiente como la referencia. Es decir, la derivada de y, o sea, la variación de y, es aquí. En y sería la componente en y. Y la variación en x sería la diferencial de x, que sería, pues, en este caso, en el eje x, la fuerza F, que hemos visto. ¿Correcto? Desde ahí tenemos que la potencia instantánea, ¿a qué debe ser igual? Bueno, la potencia en un instante sería fuerza-velocidad, ¿se acuerdan? Eso ya lo hemos visto en mecánica. Entonces, de aquí podemos decir lo siguiente. Si en este caso, aquí, la unidad de la potencia, que sabemos que es el watt, en este caso podemos decir de que aquí la fuerza sería que menos F derivada en Y respecto a X. Entonces sería la derivada en Y para X de manera parcial y la derivada en Y con respecto a T también de manera parcial. Desde aquí. Eso va a ser válido para cualquier onda en una cuerda que se propague de manera senoidal. No para cualquiera, por si acaso. Entonces aquí, jugando con la ecuación de la posición de la velocidad de la onda y aquí con la derivada parcial de Y con respecto a T, perdón, con respecto a X, con estas tres derivadas, o estas dos derivadas y la función de onda, vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando aquí, sería F por K por omega por A cuadrado, por el seno al cuadrado de K por X menos omega T. Entonces aquí, el omega sería V por K, y el V al cuadrado sería F sobre mu. Entonces aquí, la potencia puede ser raíz cuadrada de mu por F, por omega cuadrado por A cuadrado, por el seno al cuadrado de K por X, menos omega T. Correcto. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Ahí. Desde ahí podemos observar ahí. Y la potencia máxima, como sabemos que depende del seno al cuadrado, la potencia máxima es esta. Y por aquí, la potencia media sería pues el valor promedio de esto. El valor promedio del seno en un tiempo igual al periodo sería igual a un medio. Ahí está, un medio. Entonces, esta es la potencia media y esta es la potencia máxima. Y si yo quisiera graficarla, te das cuenta que este depende del seno al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí, la gráfica sería así. ¿Qué observo? De que aquí, para un periodo de oscilación de la onda, o de las partículas del medio que están oscilando cuando la onda pasa, aquí, tenemos dos oscilaciones de la potencia, o sea, la potencia está variando más rápido de lo que haría la posición de la onda. ¿Qué significa? Que conforme va avanzando en la posición, la onda va disipando energía. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de la energía que disipa la onda, hablamos de la intensidad con la cual la onda transfiere energía a ese medio. Para ello, vamos a cuantificarlo mediante la intensidad.
Por ejemplo, si yo tengo una fuente puntual y las ondas salen en múltiples direcciones, podemos ver que conforme va pasando el tiempo, las ondas cada vez más y más y más y más van a irse alejando y van a ir disipando energía conforme se alejen más de la fuente. Pero, bueno, profesor, pero la energía se conserva. Claro, se conserva, solamente que cuando se propaga a mayor distancia, quiere decir que la onda debe cubrir una mayor región. Por lo tanto, ahí, ¿qué podemos decir? Que su intensidad va a ser variable. En este caso, si consideramos una fuente puntual, es decir, aquí, como si esta fuera un punto, y cuando se propaga, acá, para una distancia r, que la onda llegue, ella va a transferir la misma energía por intervalo de tiempo. O sea, la potencia que tiene la fuente, que es constante, va a ser la misma a cualquier distancia que llegue. Pero, conforme se va propagando por acá la onda, ¿qué es lo que sucede? A mayor distancia hay una mayor área que cubre dicha onda. Entonces, la intensidad, lo que me cuantifica es la potencia por unidad de área a la cual llegue. ¿Correcto? Eso es lo que observamos. Desde aquí, para un área 1, tengo aquí, considerando una fuente puntual, una esfera de radio R1. Para una distancia R2, sería 4pi por R2. Si nosotros dividimos esto, aquí, sería intensidad 1 esa intensidad 2 como R2, esa R1 al cuadrado. Podemos decir que la intensidad es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia que avanzó dicha onda. Y la intensidad en el sistema internacional, como lo podrás observar aquí, la potencia está en watt y el área en metro cuadrado, entonces la intensidad sería watt por metro cuadrado. Muy bien, ahí tienen una aplicación. A ver, eso lo dejamos para que tú lo hagas en tu casita, tranquilo, en la comodidad de tu hogar. Vamos a hablar ahora de la interferencia de las ondas. ¿Por qué es importante hablar de la interferencia? Porque recuerda tú lo siguiente, cuando hablábamos de Newton, Newton que decía, haya dos partículas, fuerza, acción, reacción, ¿cierto? Pero ahora ya no son partículas, ahora son ondas. Cuando dos ondas se acercan, se alejan o están una contigo y la otra, ¿qué significa? También debe haber interacción. En este caso, para describir esa interacción, hablamos de la interferencia de las ondas. Y en el caso de la interferencia, ¿qué tenemos? Que las ondas se van a superponer en la región en la cual se encuentran. Por ejemplo, si la onda está viajando así, llega a este punto, que es un punto más rígido, es decir, que no se mueve, y la onda cambia de fase en pi radial y regresa así de esa manera. Entonces, ¿qué significa? Que cuando la onda está yendo y por acá se está reflejando, si yo trazara otra onda que iría también hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Allá, en algún momento la onda que estaría nuevamente yendo a la derecha se chocaría con esta onda que está regresando hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que hay una interacción de las ondas. ¿Qué significa entonces la superposición o la interferencia? Significa el hecho de que dos ondas coincidan en el mismo instante de tiempo en una misma región. Las ondas tienen esa característica, a diferencia de las partículas. Es como decir, si yo tengo, por ejemplo, una silla, en una silla cabe una y solamente una persona. Pero si hablamos de las ondas, ¿cuántas ondas podrían haber ahí? Millones y millones y millones. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la onda, hablamos de la propagación de una perturbación producida por una fuente. ¿Y cuántas fuentes pueden haber? N fuentes. ¿Cuántas ondas pueden haber? N ondas. Por lo tanto, para representar aquí a esas N ondas, nosotros lo que hacemos es el principio de interferencia. ¿Bien? Por ejemplo, mira,
aquí. La onda va, mira, mira, va, espérate. Y llega y regresa. Y mira, se va superponiendo. Y ahí ya se está generando la superposición de ambas ondas. Correcto. Por ejemplo, si yo tengo aquí un punto fijo, como te decía, viene la perturbación, viene, llega, entonces en ese punto deja de moverse la perturbación, pero luego la perturbación comienza a avanzar, pero ahora en sentido opuesto. Correcto. Eso es lo que observamos. Muy bien. Ahora, por aquí. ¿Qué pasa si el soporte ya no es tan rígido, ¿no? Por ejemplo, si el soporte, ahí está, fuera, por ejemplo, una argolla. Mira, llega la onda, mira, 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 llegó, y subió y bajó. ¿Qué significa? Que cuando llega la onda, hasta aquí, ella pone movimiento a este otro extremo y ese otro extremo va a comenzar también a oscilar. Correcto. Y una vez que oscila, retorna nuevamente a su posición inicial, pero ¿qué va a hacer? Va a emitir ese pulso, pero ya no a la derecha, sino a la izquierda. ¿Qué quiere decir acá? De que aquí se ha formado el pulso reflejado. Muy bien. Entonces, si tenemos ello, cuando las perturbaciones están viajando, por ejemplo, una a la derecha y la otra a la izquierda, así de esa manera, podemos darnos cuenta que puede llegar un momento en el cual aquí ambas ondas se propagan y perturban el mismo medio. ¿Qué significa? En este caso, de que aquí, al sumar las ondas, por ejemplo, aquí te das cuenta que una va, en este caso, anulando a la otra. De modo que al final solamente me quedan las perturbaciones de manera simultánea. E igual sucede cuando las ondas se acercan, pero ambas con un perfil similar, es decir, por ejemplo aquí, está hacia arriba y aquí también. Y cuando se van acercando, una continúa su marcha hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Esa es la ventaja que tienen estas ondas comparada con las partículas, que en un mismo instante de tiempo pueden ocupar la misma región del espacio. ¿Bien? Entonces esta superposición aquí lo vamos a ver de manera matemática, como la suma de la función de onda que va a la derecha y la que va a la izquierda, de modo que se formarán las llamadas ondas estacionarias, donde aquí tenemos que esta onda estacionaria, por ejemplo, en su segundo armónico, ¿a qué? Va a ser igual. Esta es la suma de una onda viajera que viajaba con esa frecuencia y cuya reflexión, en este caso, ha producido en la roca esa perturbación. ¿Qué significa? De que aquí tengo una onda viajera que va a la derecha y la otra que va hacia la izquierda. Pero esos puntos que está atado a la cuerda deben ser puntos fijos, ¿correcto? También se puede generar, en este caso, no solamente dos vientres y tres nodos. ¿Qué son los vientres, profesor? Los vientres o antinodos son aquellos puntos donde la función de onda va a tomar sus valores máximos. Y también tenemos los antinodos. Además, los nodos. Los nodos son aquellos puntos donde la amplitud de oscilación vale cero. Esos puntos no se mueven. Y por cada 1, 2, 3, 4, 5, en este caso, por cada 5 antinodos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, ¿correcto? Entonces el número de antinodos con el número de nodos está relacionado o se diferencian en la unidad. ¿Bien? Eso. Desde aquí, la distancia que hay entre nodo y nodo o entre antinodo y antinodo va a ser de ¿cuánto? De lambda sobre 2. Ahora, tipo de interferencia.
cuando están en fase, es decir, cuando están oscilando, de manera que transportar energía lo hacen de igual manera que cuando ellos perdiesen energía, se llama interferencia constructiva. Mientras que cuando tenemos aquí la función de onda, y acá el desfase en 180 grados, tengo acá la interferencia destructiva. ¿Por qué? Si yo sumo matemáticamente, esto se hace cero. De modo que tenemos acá que cuando se desfasa de manera bastante usual, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos la posición para la onda 1, para la onda 2 y para la suma de ambas, que sería esto. Te das cuenta, en este caso, que aquí están desfasadas. ¿Por qué? Porque no oscilan en fase. De modo que a Y1 le podemos llamar A coseno de KX menos omega T. Y aquí, ese cambio de signo, ¿a qué corresponde? A un desfase en 180 grados. Y la onda incidente, la que viaja a la derecha, sería A coseno de KX menos omega T. Entonces, si yo sumo estas dos funciones de onda, tendremos ahí, factorícela y sería menos coseno de KX más omega T, más coseno de KX menos omega T. Entonces, aplicando mi propiedad de diferencia de cosenos, lo que hemos aprendido ya en la academia, me quedaría que la posición de Y en función de X y de T sería 2 veces A seno de KX por el seno de omega T. Así. Entonces, esto es lo que tenemos. Donde, para los nodos, ¿qué se debe cumplir? Para los nodos, ¿cuánto vale, en este caso, el valor de Y? ¿Cuánto sería esta función? En los nodos. En los nodos estamos por aquí. En los nodos Y vale 0. Entonces Y es igual a 0. Entonces esa parte, para que sea 0, sería que el seno de K por X sea 0. Y para ello, significa que el X o el K por X debe ser 0, pi, 2pi, así. Es decir, si nosotros quisiéramos encontrar los nodos, siempre lo vamos a encontrar en términos de 2pi entre lambda. ¿Correcto? Y aquí al reemplazar el valor de K, reemplazo, y me queda que los nodos van a estar ubicados desde 0, luego en lambda medios, luego en lambda, luego en 3 lambda medios, y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que cada media longitud de onda voy a encontrar un nodo. Bien, ahí tienen una pequeña aplicación para que se distraigan. Ahora, vamos a ver los modos normales. Es un modo normal, señores. Cuando hablamos de modo normal, en este caso, va a ser aquel modo característico de vibración y se va a obtener cuando la cuerda o el medio que se esté utilizando para que la onda se propague, en este caso va a ser de una longitud múltiplo entero de lambda medio. De modo que la longitud de onda se despeja de aquí, lambda de n, o sea, lambda del enésimo armónico, sería igual a ¿qué? A 2L entre n. De modo que la frecuencia de onda estacionaria sería igual a F sub n, igual a la rapidez entre lambda n. Y esa frecuencia sería n veces v sobre 2 veces L, donde n vale 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y estos valores de n se les conoce como los armónicos, ¿correcto? Y como ya sabemos que si fuera una cuerda en la cual se está propagando esta onda estacionaria, su rapidez sería raíz cuadrada de el módulo de la tensión, que sería una fuerza, entre la densidad lineal. Y si reemplazamos esta rapidez aquí, en esta parte, juntamente con el lambda n, tendríamos que la frecuencia del enésimo armónico sería n entre 2L, raíz cuadrada del valor de la tensión entre la densidad lineal, donde n vale 1, 2, 3, y así sucesivamente, para todos los valores enteros. De modo que la función de onda armónica o la función de onda debido a la superposición que se va a considerar
sería aquella que tiene la misma amplitud para cada una de las ondas que forman la onda armónica, así como aquí la frecuencia angular y el número de onda se van a indicar con el subíndice N, es decir, para el enésimo armónico. Y date cuenta que va a haber un número infinito de armónicos, ¿correcto? Entonces por aquí tenemos el armónico fundamental o primer modo de vibración. El segundo armónico, el tercer armónico o el primer sobretono, y al tercer armónico se le llama segundo sobretono, el cuarto armónico o también cuarto armónico, y también se le denomina tercer sobretono. Y así se puede generalizar tanto el valor de la longitud de onda como 2L entre N, es decir, 2L, entre el número armónico y la frecuencia, el número armónico por la frecuencia del modo fundamental. ¿Bien? Y ahí tienen otra pequeña aplicación. Y con eso terminamos esta parte de hoy. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Adelante. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, sí estamos bastante nivelados con el tiempo. Bacán. Entonces aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Y el día miércoles continuamos con lo que corresponde a calor. Muy bien, señores. A ver, dime, Ismael. Profesor, disculpe, el PPT que presentó hoy día en clase, ¿lo va a publicar en Classroom? Ya está publicada, mi estimado. Ayer lo subí. ¿Han visto o no está? A ver, a ver. A ver, déjame ver. Yo les sugiero que revisen. Yo ese día, el día de ayer creo que lo subí. O el mismo viernes. O el mismo sábado, perdón. Movimiento ondulatorio. Acá está. Movimiento ondulatorio. Este es. Acá está la separación. Pero hagan su resumen ustedes, chicos. Lo que yo veo a ustedes es que les falta leer bastante. Aplican fórmula como si fuera, pues, no sé, competencia por aplicar fórmula. La cuestión es que entiendan, chicos. ¿Bien? Ahí está el material, por si acaso. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, Recording dejamos de stopped. grabar. Muy bien. Listo, señores. Ahí está. Entonces, bueno, continuamos el día miércoles entonces con la sesión, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Un abrazo.